Buenos días, un cordial saludo a los participantes del Diplomado en Sismología Aplicada, curso macrosísmica, aplicaciones, intensidad, picos de aceleración del suelo. Entonces, dado el terremoto, tenemos registros instrumentales que nos permiten localizar el evento sísmico, cuantificar la magnitud, estudiar el mecanismo de la fuente y estudiar la sacudida del movimiento del suelo. Hemos venido estudiando a partir de los datos de intensidad macrosísmica, pero también se pueden estudiar a partir de los datos instrumentales como son las aceleraciones del suelo. Entonces, el problema que vamos a estudiar en este capítulo radica en el análisis cruzado de bases de datos de tipo macrosísmico y de tipo instrumental de parámetros de movimiento del suelo, conocidos como gran 8 parámetros, para individuar sitios y terremotos en común y definir una base de datos de calibración con copias de parámetros de movimiento del suelo y de intensidad macrosísmica. Entonces vamos a modelar intensidades en función de los parámetros del movimiento del suelo, en particular las aceleraciones picos del suelo, que van a estar definidas como el valor máximo de las componentes horizontales, siendo estas las que van a ocasionar más daños en las estructuras. Entonces veíamos en pasada presentación que tenemos estudios que correlacionan el pico de aceleración del suelo en escala logarítmica en la horizontal con la intensidad macrosísmica en la escala vertical. Tenemos aquí representaciones de diversos países, Bransea en Rumanía, Sorense en Turquía, Fae de Suiza, Faenza Michelini en Italia, los estudios de Grecia, del centro de los Estados Unidos, Atkinson y Kaká de la California, Wall de California, y estudios donde agrupan estos mismos datos para dar medias de carácter global, digámoslo así. Vemos que hay bastante, es muy compleja estas correlaciones, no son las mejores entre el logaritmo del PGA y la intensidad. Pero es lo que se tiene en el momento en que se cruzan estos dos tipos de información, que son útiles para generar mapas en tiempo real de intensidad macrosísmica. Es decir, dado un terremoto, viene registrado por las redes acelerométricas, las cuales se procesa este tipo de información a través de estos modelos de intensidad en función de los picos de aceleración para dar casi en tiempo real valores de intensidad macrosísmica que son útiles para la población y para las autoridades en el momento en que sucede un evento de carácter destructivo. Aquí tenemos el ejemplo del terremoto en Indonesia en 2009, magnitud 7.5. Y abajo vemos la escala, los picos de aceleración, los picos de velocidades y las intensidades macrosísmicas calculadas a partir de estos valores picos de aceleración o picos de velocidad. Entonces vemos aquí las mismas correlaciones, pero ya de manera más analítica, en el cual, como veíamos en ejemplos anteriores, calculan valores medios de estos puntos, los cuales después
analizan con modelaciones, regresiones lineales estas dos variables, los picos de aceleración y las intensidades macrosísmicas. Vemos aquí un ejemplo para un terremoto en Italia, 7 de octubre del 2019, magnitud 4, un evento pequeño, pero usando el modelo de Faenza-Michelini, los triángulos, se calculan la intensidad a partir de los registros de aceleración, generando este tipo de mapa. Vemos los azules que corresponden a intensidades 4. Entonces, básicamente, como decíamos, el problema radica en cruzar dos bases de datos. Una, la de carácter macrosísmico. Aquí tengo, por ejemplo, para el caso italiano, el database macrosísmico del 2015. Y dos, la de carácter instrumental, donde están los registros de aceleración del suelo, para el caso italiano, en la base de datos Ítaca. El problema de fondo radica en que no es fácil encontrar que estas dos informaciones se crucen cuando sucedan un evento sísmico. ¿Por qué? Porque muchas estaciones no se encuentran localizadas en los centros habitados. Muchas estaciones han sido llevadas a monitorear estructuras de carácter estratégico, como por ejemplo represas, o están en campo abierto cerca de alguna construcción importante. Entonces, en este ejemplo, lo que se hizo fue escoger 78 estaciones de la base de datos de Ítaca, que fueron, digamos, catalogadas como las mejores por el instrumento, el tipo de suelo, la información global que se tenía de cada estación en la base de datos. Esto es un ejemplo, digamos, didáctico. Entonces partimos con 78 estaciones y aquí les traigo el ejemplo más simple de todos, que corresponde a la estación CDR, una estación que se localiza al noreste de Italia, que registra aceleraciones en la localidad de Codroipo para el evento de Friuli de 1976, mayo 6, de magnitud 6.45. Entonces veamos por qué el ejemplo más simple. Entonces, vemos aquí en el database macrosísmico italiano para el evento de 1976 Friuli, Coidropo tiene una localidad de Coidropo tiene una intensidad macrosísmica de 6. Vemos la flecha ahí que localiza el punto dentro de esta nube de puntos. Cada punto es una localidad. Y vemos aquí la localidad de Coidropo, en esta llanura, el área que cubre la localidad, y dentro de esta localidad se localiza la estación CDR. Entonces este es el ejemplo, digamos, más simple que podemos encontrar, donde por fortuna el cruce es bastante elemental. La localidad contiene la estación o viceversa. La estación está dentro del centro urbano de Coidropo. O sea, la distancia entre el centro urbano y la localidad está del orden de 0 kilómetros. Estamos aquí dentro. Las dos coinciden, centro urbano y estación.
no siempre es así. Este es el ejemplo más didáctico en este sentido que he encontrado. Entonces, de ese conjunto de estaciones, asociándole localidades, lo, lo que se tiende a hacer es que la localidad no supere los 6 kilómetros cuando se hace la primera investigación del cruce a través de algún algoritmo, a través de interrogaciones que se hacen en ArcGIS, en un sistema de información geográfico. En este gráfico vemos que la distancia promedio entre el punto de intensidad macrosísmica y la estación es del orden de 3 kilómetros, o sea, están por debajo de los 3 kilómetros. No obstante, habíamos iniciado a hacer la búsqueda en 6 kilómetros. En el trabajo conclusivo encontramos que el rango es del orden menor de los 3 kilómetros. Entonces, tenemos los 53 terremotos que cruzan información, sea macrosísmica, que información de aceleración del suelo. Estos terremotos corresponden a eventos del post-76. En otras palabras, entre 1976, como vimos el terremoto que les mostré del Friuli, y el terremoto del 2009 del Áquila, que está ahí en rojo. Entonces vemos que la mayoría de las estaciones, de estos estaciones, sobre todo de estos eventos, están localizados en toda la zona apenínica, que es la zona donde ocurren los más sísmicas, donde con más frecuencia no ocurren terremotos en Italia. Entonces los terremotos están representados por las estrellas, los 53 eventos, y las 63 estaciones, 50 en azul y 13 que corresponde al evento del Águila del 2009, corresponden los triángulos. Vemos que la distribución de las magnitudes está entre 3.8 y 6.9. Esto es importante tenerlo en cuenta porque se necesita que haya una buena distribución, no solamente espacial de los datos, sino también una buena distribución energética de las magnitudes. Este es las parejas, las copias que planteamos encontrar entre los picos de aceleración entre las componentes horizontales en escala logarítmica y en la vertical las intensidades macrosísmicas. Entonces encontramos de este conjunto de terremotos y de este conjunto de estaciones seleccionadas 119 copias para el intervalo del tiempo 1976-2009. 1000 corresponde aproximadamente 1000 centímetros por segundo cuadrado, corresponde aproximadamente a un G, que corresponde a la aceleración gravitatoria, las unidades acá. Entonces, lo que se hace aquí es interrogar un poco estos datos, o sea, entender el dato, lo que siempre propongo que se debe hacer antes de hacer las correspondientes modelaciones. Entonces, como les venía diciendo, los terremotos que están detrás de estos COP, de estas parejas intensidad aceleración, corresponden a eventos, digamos, que están distribuidos a lo largo del territorio que se está estudiando, en este caso el territorio italiano,
tienen una buena distribución de magnitudes, como pueden observar entre 3.8 y 6.8. Está a lo largo de la zona más sísmica de Italia y distribuidos temporalmente. Tengan en cuenta que muchos países en Sudamérica, sus redes acelerométricas inician a funcionar a partir de los años 90. Aquí estamos hablando de a partir de 1976 al 2009. Aquí tenemos la distribución en el tiempo, en este histograma. Vemos que hay bastante eventos a partir de los años 90. Vemos aquí el histograma, la distribución de las aceleraciones. La mayoría corresponde, digamos, están en intervalos menores a los 200 centímetros por segundos cuadrados. Entonces, veamos el caso de un outlier, un dato que se sale del tren. Entonces, ¿hay algún concepto enmascarado? Hago la pregunta. ¿Podemos entender por qué es un outlier? ¿Podemos mejorar esta información cruzada? Entonces, el outlier que vemos aquí corresponde, podemos ver ahí a intensidad 8. A la izquierda, la estación de Auleta, que corresponde al evento de Irpine en 1980, noviembre 11, día 23, magnitud 6.8. ¿Por qué es outlier? Porque si observen ustedes que están muy por debajo de los 100 centímetros por segundos cuadrados respecto a los que están a la derecha a intensidad 8. Entonces vamos a ver qué sucedió acá en el cruce que hicimos con la distancia. Entonces, en este GIS vemos que la estación A está a 2.86 kilómetros de la localidad Auleta. O sea, por distancia mínima está el cruce de datos que se hace. La localidad más cercana a la estación. Vemos aquí que Auleta tiene una intensidad 8 en el database macrosísmico. Consultamos el registro de aceleración, las componentes horizontal. Vemos que el registro es bueno. La forma de onda procesada es buena. Y revisamos de nuevo la topografía, la altura, o sea, componentes que no están previstas en el cruce de los datos. O sea, estamos haciendo aquí un análisis a mano, en detalle, de este cruce de una estación con el punto de intensidad. Entonces, vemos que efectivamente Auleta está a 2.9 kilómetros, Pétina está a 3 puntos de la siguiente localidad por distancia. Pero si observan ustedes, la estación se encuentra digamos, en parte de la falda de esta montaña, de esta colina. O sea, hay un efecto topográfico, estará seguramente sobre roca. Mientras que Auleta está mucho más abajo, en la cuenca, hacia la cuenca sedimentaria, en el valle. No se encuentra en la misma altura de Auleta, está mucho más abajo. Pero en vez, Pétina es más coherente con el terreno, la topografía de la estación de Auleta, porque se encuentra también en falda de montaña. Entonces,
conceptualmente es más coherente correlacionar Auleta con la localidad de Petina a nivel de terreno, de suelo. La diferencia de la distancia es mínima, de 2.9 a 3.2 kilómetros. Entonces, estos son trabajos que se hacen más allá de la algorítmica. El algoritmo o un servicio GIS que se hace a través de una función distancia no prevé estos detalles, que no es fácil, digamos, andar a meter en un algoritmo este tipo de búsqueda. Ya depende del juicio experto, del sismólogo, del geólogo, del ingeniero que está haciendo este cruce de información. Y es algo muy importante tener en cuenta este tipo de análisis cuando se cruzan estos dos tipos de datos. Entonces vemos aquí en Google Maps la estación que se encuentra en medio, cerca a una, ¿cómo se dice? A un camino, Petina al sur y Auleta al noreste, según este mapa. Entonces, la estación se encuentra en campo abierto, en una roca, y más coherente, como vimos en el análisis anterior, cruzarla con la localidad de Petina. Este es un ejemplo un poquito más complejo del anterior, pero que necesita este tipo de análisis en detalle. Entonces, de esta misma manera se debe hacer o revisar cada punto, cada cruce que se hace entre la intensidad y la estación acelerométrica de los 119 puntos que vimos anteriormente. Conceptualmente radica en que la intensidad, como lo he dicho desde el inicio, tiene un concepto areal. O sea, la intensidad, no obstante, se representa como un punto en un mapa. Hay un concepto areal que es la localidad, un centro urbano que se le ha asignado una media de intensidad macrosísmica. En vez, la aceleración viene de un registro instrumental por una estación, y este sí es más un concepto puntual. La estación no está ocupando toda un área de un municipio, de un pueblo, de una localidad. Es puntual respecto al concepto de intensidad. Entonces son dos cosas muy diferentes que en el momento de hacer el cruce de las dos informaciones se tiene que tener en cuenta no solamente el concepto de distancia, que lo habíamos definido por debajo de los 6 kilómetros, y vimos que podemos definir aún por debajo de los 3 kilómetros, sino también conceptos del tipo de suelo, la topografía, etc. Entonces vemos aquí la localidad de Petina con intensidad 7 para este evento sísmico. Y vemos que del outlier que antes está con intensidad 8, pasándola a intensidad 7, entra dentro la tendencia del nivel de intensidad 7. Entonces, vemos que si dejamos todos los algoritmos a una simple función de distancia, a una investigación en un solo plano, podría ser un outlier para este caso. Entrando en detalle, aumentando la dimensión de la búsqueda que le hemos hecho, introducido los conceptos de altura, topografía, etc., vemos que efectivamente no es un outlier. Aquí depende mucho el cruce, esta información, del análisis de la persona que está solucionando este problema. Entonces,
paso siguiente que se hizo, después de que se define esta base de datos de 118, 119 puntos, se hace las correspondientes regresiones lineales, la modelación más sencilla que se tiene para este tipo de análisis entre el logaritmo de la aceleración y la intensidad macrosísmica. Aquí el mensaje que dejo en este tipo de análisis es que cuando se toman todos los puntos, todas las copias, las parejas, los 118 en este caso, que están representados por la línea oscura, la línea gris, vemos que la pendiente es mucho más baja respecto a aquellas hechas con la media o la mediana, mucho más baja porque está muy influenciada por el clase de información de intensidades 5, 6 y 7 y no logra, digamos, pasar la línea por las intensidades altas, visto que no hay suficiente información. Tenemos de nuevo el efecto de la falta de información en algunos niveles de intensidad, o en los altos, como también en los bajos, en intensidad 4 y 3. Entonces, para evitar esta influencia, o se hacen regresiones pesadas o simplemente se hacen regresiones usando el valor medio y la mediana para evitar los gaps de información, las dispersiones que hay. Y se hacen promedios con esta regresión lineal. En este caso se toma la roja, que está dada por los valores medios para cada nivel de intensidad, de acuerdo a los valores del logaritmo de las aceleraciones. Aquí se hace una comparación del modelo rojo que tuvimos anteriormente, dado por las medias, y nuestros puntos presentes a mí están representados por los rombos, la regresión por la línea continua roja, la desviación estándar por las líneas no continuas rojas y el modelo de Feinstein-Michelin del 2010, el que se tiene para hacer los CheMap actualmente, que es para Italia, el modelo continuo en negro de Villanen-Asca del 2014, que es para Turquía, Celenti y D'Annunzio 2008, el modelo azul claro para la Grecia, el modelo igual y otros autores del 99 para California. Entonces la primera cosa que se observa es que hacían a grandes rasgos, son más vulnerables las construcciones en Turquía respecto a las de Italia y son menos vulnerables las de Grecia y las de California. En otras palabras, si vemos aceleraciones que superan los 100 centímetros por segundo cuadrado, en otras palabras, logaritmo del PGA mayores a 2, se obtienen intensidades más altas en Turquía, luego en Italia y más bajas en Grecia y en California. Estos, digamos, son primeras comparaciones que se hacen antes de continuar este tipo de investigación. En la actualidad estamos enriqueciendo aún más esta base de datos con eventos más recientes y proponiendo otro tipo de funcionales. Pero entonces, los primeros ejercicios que hemos hecho para actualizar los modelos anteriores en Italia son de este tipo. Este ejercicio y sobre todo el método de búsqueda de construir las parejas, intensidad y aceleración, las hemos publicado en este artículo. Para los interesados les puedo enviar copia.
Como conclusión, las relaciones empíricas estudiadas son de fácil uso para convertir valores de pico de aceleración del suelo a intensidad macrosísmica y son útiles para implementación de Chemaps. Fin de la octava lección. Muchas gracias por su atención.